habla de nuestra imagen interna, ¿sí? Las constelaciones es muy interesante observar con detenimiento qué es lo que está pasando, pero no hacer un análisis demasiado profundo porque la mente, como les digo siempre, se va a meter ahí y ya nos vamos a enredar y va a llegar un momento que la constelación, lo que me mostró esa imagen, que yo realmente, si la hacemos como les dije, con figuritas móviles, yo la puedo hacer movimientos y volverla a configurar a ver qué siento internamente cuando muevo la ficha, no me va a permitir que mi alma comprenda eso que está desordenado ahora dentro mío, ¿no? Una constelación siempre se hace para ordenarme, porque cuando nosotros internamente estamos desordenados, obviamente que nuestro exterior va a estar desordenado. Y como dijo Hellinger, si no hay orden no puede haber amor. Entonces, por eso es importante tener mis imágenes internas ordenadas. No se constela para que mi hijo se porte mejor, ni para que mi marido vuelva, ¿no? Porque hay personas, hoy ahora como está de moda la constelación, todo el mundo, ay, yo ya constelé todo, constelé mi perro, constelé a mi marido, lo constelé a todos en mi casa. La gente se piensa que constelando a los parientes como que se le va a arreglar la vida. Y no, es que justamente es un movimiento del espíritu. Soy yo, son mis movimientos internos los que tienen que ordenarse. Los demás se van a ordenar solos, cuando yo me ordene. Los demás solo me muestran, y gracias a Dios que están ahí que me lo muestran, el caos que tengo dentro mío, ¿sí? Más me enoje y me peleé con la realidad, esa que yo le llamo externa, ¿no? Más caos va a haber en mi interior, ¿no? Y lo que sí es positivo, ¿no? Que va, por lo menos yo le veo positivo de las constelaciones, es que nos permiten descubrir nuestras lealtades internas, ¿no? Porque al configurar nuestro sistema, como les decía hace un rato, si yo estoy mirando a mi abuela, por supuesto que no voy a estar mirando a mi mamá, porque yo estoy siempre mirando, o sea, parece que miro a mi mamá, pero yo estoy mirando a mi abuela, porque estoy en lealtad con ella, ¿no? Entonces, si mi mamá se llevaba mal con mi abuela porque nunca tomó a mi abuela, y obviamente que yo tampoco voy a poder tomar a mi mamá. Y ahí se empiezan a ver los desórdenes, ¿no? Y las constelaciones lo que hacen, de frases sanadoras y todo esto, es ordenarnos internamente, ¿no? Lo que se ordena es nuestro inconsciente, ¿no? Bien, por eso hoy le vamos a dar mucho, le estamos dando mucho cosa a esto de la configuración. Hicimos esa configuración de cuadrantes, nos estamos metiendo en este esquema, ¿no? Y ahora vamos a ver esto de las relaciones y vamos a trabajar con un tema de relaciones. Nuestras relaciones con los demás son uno de los aspectos fundamentales de nuestra calidad de vida. Lo que no hayamos resuelto en nuestra familia de origen se va a proyectar en nuestra manera de relacionarnos. Aunque parezca increíble, pero es así, ¿no? Yo me relaciono con los demás de acuerdo a mi imagen interna, principalmente la de mis padres, ¿no? Yo no he tomado a mis padres, después de eso que no he tomado, como yo no tengo unido estos dos polos, porque es como si fueran dos polos, ¿no? Dentro mío. Entonces, pues, en mis relaciones externas voy a tener dificultades. Cada vez que resolvamos algo de la relación con nuestros padres o ancestros, algo se volverá más fluido en nuestro contacto con los demás, ¿no? Y es increíble, pero funciona así, ¿no? Cada vez que hay movimientos internos, es que después fluye algo ahí. Ahí fuera lo vemos, como fluye solo, ¿no? El amor es tomar a cada uno como es. Ese es el verdadero amor, ¿no? Sin deseo de que cambie. Sin embargo, cuando un ser querido sufre, fracasa o se pone enfermo, nos gustaría mucho poder ayudarle sin hacer de salvador, lo que se volvería en contra de ambos, respetando su destino.
descubriremos que precisamente lo que más ayuda es respetar el destino de los demás y agradecerles por vivir lo que les toca. Claro, esto visto desde el mundo parece loco, ¿no? Pero el respeto, ¿no? Es la base. Cuando vieron que no hay orden, no hay respeto dentro de los sistemas, ¿no? Pero así todo, ahora vamos a ver algo que dice Hellinger que es muy interesante, ¿no? Cuando uno no cambia, o sea, no solamente uno como nosotros, ¿no? Sino esos que vemos ahí fuera, ¿no? Y lo vemos que no cambian, es porque ellos están en fidelidad con el pasado. Por eso es tan importante esto que hicimos hoy, ¿no? De ver hacia dónde miran. Bueno, miramos nosotros y hacia dónde miran los integrantes de nuestro sistema, ¿no? Si estoy en fidelidad con el pasado, no puedo cambiar, porque estoy atrapado por una promesa de amor arcaico e inconsciente. Y esto es muy normal en nosotros, ¿no? Uno va descubriendo, ¿no? Cómo por amor ciego, Hellinger le llama amor ciego, no este amor arcaico. Claro, es que nuestras promesas las hicimos de pequeño, entonces no nos acordamos. Le dijimos a ese ancestro, yo como tú, yo por ti. Y estamos cargando con eso, ¿no? Y claro, ¿cómo va a cambiar nuestra vida si nunca estamos mirando hacia la vida? Estamos mirando hacia atrás. Cada uno es como es y está en la etapa y en el movimiento que le corresponde. Simultáneamente, cada uno sigue siendo libre de decidir cómo actuar, pero lo más fácil es imitarse, ¿no? Imitarse a uno mismo, sin atreverse a salir de la fidelidad. Por eso esto, ¿se acuerdan cuando vimos de las imitaciones? Es muy normal. Nosotros, claro, ahora porque estamos tomando conciencia, porque estamos viendo todo esto, pero ¿cuántas veces lo hacemos igual que el otro, lo imitamos, ¿no? Porque es más fácil, es como una zona de confort eso, ¿no? No querer nunca ser uno mismo y tomar decisiones uno, ¿no? Dejar de actuar como el otro. Cuando honramos el destino de alguien, algo se alivia. La persona vuelve a conectar con su fuerza y puede ver, decidir o hacer algo nuevo. Y esto es cierto, ¿eh? O sea, cuando nosotros podemos honrar el destino del otro, ¿no? Por eso es tanto esto de inclinarse, de asentir, pero hacerlo todo uno, ¿no? Nosotros, bueno, yo voy a ver si en la próxima lo podemos hacer más corpóreo, ¿no? Más corporal. Esto de inclinarnos, porque hoy hicimos una pequeña reverencia ahí, pero ya cuando me tiro al suelo directamente y apoyo mi frente en el piso y estiro mis brazos y mis palmas hacia arriba y honro a esos ancestros, ¿no? Y respeto profundamente su destino. Y reconozco y les digo que ellos son grandes y que yo soy demasiado pequeño para cargar con eso. Entonces me estoy ubicando en mi lugar. E internamente dentro mío algo se alivia porque estoy conectando con mi fuerza. Por eso siempre después las constelaciones nos piden ese movimiento hacia la vida, ¿no? Porque en realidad nosotros eh, estamos como desperdiciando esa energía, como gastándola, ¿no? En ser el que imita al abuelo, el que es como tal, el que lo hace como, ¿no? Y si a veces no lo hacemos nosotros, lo puede hacer alguno de nuestros hijos o de nuestros nietos también. Entonces, vamos a hacer un ejercicio hoy, además de este que estuvimos viendo, de la configuración y esta meditación que hicimos hoy, para ayudar a alguien sin interferir, porque es muy difícil y a nosotros nos nace, a todos, porque es innato en nosotros
querer ayudar a otros, y más si son nuestros seres queridos, ¿no? Bueno, también podemos querer ayudar a otros que no son nuestras relaciones cercanas, porque son amigos, ¿no? Y a veces confundimos esto del servicio, ¿no? A los demás, y, y claro, como ahora vamos a ver al final, vamos a hablar esto de la culpa y la inocencia, que van a ver qué interesante. A veces lo hacemos y en realidad nos estamos perjudicando a nosotros y perjudicando al otro, ¿no? Y al final nadie sale ayudado. Pero hay una manera de ayudar sin interferir en el destino del otro, ¿no? Por eso vamos a hacer un ejercicio para eh, poder respetar, ¿m? Y al mismo tiempo conectar a ese otro, ¿no? Con la máxima fuerza. Es importante que lo hagamos parados también. Yo no quiero ser hincha, pero siempre los ejercicios es importante que pongamos todo el cuerpo porque siempre la energía, ¿no? Se moviliza mejor cuando estamos parados y hacemos movimientos, porque si no es como que estoy quieto y me cuesta más, ¿no? Porque tengo que hacer todo acá imaginativamente. Se puede hacer igual, como les digo, se puede hacer con papelitos sobre la mesa, pero siempre es más potente, ¿no? No es necesario que recorten papelitos, pero sí que delimitemos en el espacio en el que estamos un lugar para mí, o sea, donde voy a estar parado yo, un lugar donde voy a ubicar a esa persona que yo quiero ayudar. ¿M? Puede ser que sea uno de mis padres, puede ser que sea mi amigo, puede ser que sea mi hermano, mi hermana, mi abuelo, no sé. Esa persona a la que yo quiero ayudar. Y el destino de esa persona, o sea, lo que le está sucediendo, ese destino que vamos a suponer si esa persona se está enferma y yo quisiera que se cure, ¿no? O qué sé yo, o tiene un problema económico y yo quisiera que no lo tenga, o bueno, no sé, lo que sea, que ustedes sepan internamente, me voy a parar en mi lugar y voy a imaginar a esa persona a la que quiero ayudar y enfrente de esa persona está su destino. ¿M? Me voy a colocar a un poco de distancia de la persona que yo quiero ayudar y voy a visualizar, como dijimos recién, que frente a esa persona está su destino. Si quiero, y es bueno, puedo cerrar los ojos para ver mejor, ¿no? Es increíble que digamos puedo ver mejor con los ojos cerrados, pero sí, vemos mejor con los ojos cerrados porque todas las figuritas y figurines del mundo nos distraen. Entonces voy a estar parado en mi lugar y mirando hacia esa persona que quiero ayudar y su destino. Voy a imaginar como si entre esa persona que yo quiero ayudar y yo hubiese un cristal. Yo la puedo ver a esa persona porque hay un cristal, pero es un cristal irrompible. ¿M? Y le digo, yo hasta aquí y tú hasta ahí. Miro a su destino con mucho respeto y voy a inclinar mi cabeza ahora mirando al destino de esa persona con mucho respeto. Y lentamente voy a levantar así mi cabeza, no mucho, ¿no? Sino solamente recta. Y voy a llevar mi mirada, ahora sí, voy a abrir los ojos y voy a mirar a lo lejos de ese destino. Algo
mucho más grande, con recogimiento en mi corazón. Y mirando eso más grande que está allá, más allá del destino de esa persona que yo quiero ayudar, yo sé que eso más grande está sintonizado con el amor en acción y con la fuente de todo, ¿no? Entonces, profundamente y de corazón digo gracias, conectando a lo lejos con eso más grande. Y después de haber mirado y conectado y dicho gracias a eso más grande, voy a llevar otra vez la mirada hacia el destino de esa persona. Y me voy a dar cuenta, ahora mirando hacia la persona que está enfrente de su destino, que algo ha cambiado. Y sinceramente y profundamente y de corazón voy a decir sí, asiento a todo. Inclino otra vez mi cabeza ante el destino de esa persona y ahora me giro y me retiro y miro hacia la vida. Puede suceder que inmediatamente, o puede ser esta noche, puede ser mañana, que me llegue alguna información de lo que realmente esta persona necesita de mí o lo que tiene que ser su próximo paso y yo se lo pueda comunicar. ¿M? Entonces así no estaríamos interfiriendo en el destino de otro. Lo estaríamos respetando, ¿no? Es un ejercicio que parece muy sencillo, pero es muy potente. Hay más ejercicios que podemos hacer. Hay uno que aprendimos nosotros que es para sanar a distancia, ¿no? Eh, obviamente siempre respetando el destino de otros, pero yo les voy a hacer un adelanto que ustedes lo pueden hacer solos. Vieron, así como la otra vez anotamos este como era el de devolver, devolver, te devuelvo, todo esto. Eh, cuando tengamos así estas situaciones, ¿no? Inclusive si tenemos también personas con las que tenemos conflictos, también se hace. Siempre imaginarme a esa persona y a sus padres detrás, aunque yo no conozca a los padres de esa persona, ¿no? Pero siempre que visualicemos a una persona, ¿no? Y le pongamos los padres detrás, nosotros le estamos ayudando, ¿no? A que esa persona se sienta sostenida, ¿no? Y parece una tontera, pero pruébenlo a hacer, van a ver. Inclusive con sus propios hijos lo pueden hacer, de imaginar a sus padres sosteniéndolo. Porque el inconsciente ya sabemos que entiende de imágenes, no entiende de palabras, ¿no? Y a veces las imágenes son muy, muy potentes. Y siempre acompañado, ¿no? De ese mirar con benevolencia, como decía Hellinger, ¿no? Mirar con benevolencia es muy sanador. Entonces, ahora vamos a ver esto, y esto es una información que nos puede remover mucho, ¿no? Por lo menos a mí me removió cuando yo lo vi por primera vez, porque es muy diferente a lo que nos enseñamos, ¿no? Este asunto de la culpa y la inocencia en nuestras relaciones. Toda relación humana se inicia dando y tomando. Y con el dar y el tomar también comienzan nuestras experiencias de inocencia y de culpa. Nuestros primeros dadores son nuestros padres.
porque ellos son los que nos dieron la vida. Para nosotros son nuestros padres, obviamente que nuestros padres le dieron la vida a sus padres y así, ¿no? Pero nosotros quizás ellos nos dieron la vida y nosotros nunca la tomamos. Y con este dar y tomar, porque es que nuestras relaciones consisten en eso, porque estamos todo el tiempo en relación, es más, somos relación, comienzan todas estas experiencias a las cuales nosotros a veces nos sentimos inocentes y a veces culpables, o a veces culpamos a otros, ¿no? O nos sentimos culpables nosotros y vemos que el inocente es otro. Y Hellinger dice que quien da también tiene derecho a recibir y quien toma también se siente obligado. ¿Qué pasa? Este es el gran dilema que tenemos con nuestros padres, porque nuestros padres nos dieron algo que nosotros no le podemos devolver. Por eso tenemos el mayor conflicto con nuestros padres. Estén vivos o no, porque ellos nos dieron algo que nosotros no le podemos devolver, que es la vida. Lo único que nosotros podemos hacer para estar en equilibrio es que esa vida, una de dos, si no tenemos hijos y no le damos a nuestros hijos, tenemos que dárselo al mundo, ¿no? A la vida, o sea, estar en servicio con la vida, ¿no? Siempre esto de servir es como que estamos devolviendo eso que no podemos devolver de otra manera, porque no hay manera, ¿no? De que un hijo le pueda devolver a sus padres la vida, porque es que los padres dan y los hijos toman, ¿no? Por eso siempre tenemos este asunto que nos sentimos en deuda con nuestros padres, eh, o que nuestros padres nos hacen sentir en deuda con ellos, ¿no? Este juego de toma y daca, ¿no? Que se da entre padres e hijos, ¿no? El derecho en un lado y la obligación en el otro son el patrón fundamental de culpa e inocencia en toda relación. Este patrón sirve al intercambio entre dar y tomar, ya que ambos, tanto el que da como el que toma, no están tranquilos hasta que no se dé la compensación, hasta que el que tomó también da y el que dio también toma. ¿Mm? Excepto en la de padres e hijos, que yo no puedo devolverle a mis padres, ¿no? O sea, mis padres me dan y yo tomo, no se puede, eh, digamos, romper este equilibrio, porque siempre buscamos compensar, internamente necesitamos compensar, entonces no nos sentimos tranquilos hasta que no se compensa, porque sé que si alguien me dio algo, yo le tengo que dar algo a cambio, ¿no? Es como que si no le doy, es que voy a sentirme que le debo, y así nos pasa con todo, ¿no? Hay personas que saben más dar y no saben tomar, ¿no? Y es lo mismo, está mal igual. No es que yo doy, y si nunca tomo, hay un desequilibrio, ¿no? Porque se tiene que dar esa compensación interna, ¿no? En mí para que yo me sienta en paz, ¿no? Me sienta tranquila. Ay, a ver cómo hago ahora para que se vaya esta cosa de arriba. Bueno, ustedes ven lo que dice arriba porque yo tengo esta cosa arriba y no sé cómo hacer para que se vaya. ¿Habrá alguna cosita que lo achique? A ver acá. Mm, A ver, dice esconder. Este. Ahí está. Ahí, ahí escondí. Bueno, siempre que recibimos algo de otros, por muy bello que sea, perdemos nuestra independencia y nuestra inocencia, puesto que tomando nos sentimos obligados y en deuda con la persona que dio. Y si lo observamos bien, pasa así. Alguien nos da algo, ¿no? Y parece como que quedáramos como enganchados a esa persona que nos dio algo, ¿no? Eso me hace perder mi inocencia, dice Hellinger, porque ahora me siento, no es una culpa, pero es como una culpa porque me siento como que ahora le debo, ¿no?
experimentamos esta culpa como malestar y como presión, por lo que intentamos librarnos de ella dando nosotros mismos, ¿no? Entonces, como el otro me dio, entonces yo ahora le doy algo para como que sentirme que, bueno, él me dio, yo le doy, ¿no? Como decía mi papá, me acuerdo, cuando yo era chica siempre decía, no hay que pedir favores porque uno nunca termina de pagarlos, decía mi papá, ¿no? Porque a un nivel interno, ¿no? Fíjense en que pasa en nuestras relaciones diarias. Y mucho más, siempre, las donde más potente se siente es entre los padres y los hijos, o los hermanos, ¿no? Por ahí, las más cercanas. Capaz que con alguien más lejano no lo sentimos tanto, pero igual lo sentimos, porque el inconsciente no sabe si son padres, madres o quiénes son. No hay tomar sin este precio. O sea que voy a experimentar esta culpa, ¿no? Por eso yo, para librarme de eso, ¿sí? Tengo que dar algo de mí, tengo que dar algo yo. La inocencia, en cambio, se experimenta como placer. La sentimos como el derecho a la reivindicación cuando hemos dado sin tomar. O sea, si yo doy, ¿m? Y no tomé, me siento como que soy inocente y no siento esa culpa. La culpa la siento cuando tengo que tomar. Por eso a todos nos cuesta tomar. Ya vamos a tomar a nuestros padres lo que más nos cuesta tomar. ¿M? Y cuando damos más de lo que tomamos, que es muy normal en nuestra vida, ¿no? Dar, 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 dar y nunca tomar. Y la sentimos como levedad y libertad cuando no estamos obligados a nada. Por ejemplo, cuando nosotros mismos no necesitamos o tomamos nada, y muy especialmente cuando también hemos dado después de haber tomado, ¿no? O sea, que si yo tomé, entonces te doy, me hace sentir inocente, me hace sentir aliviado. O si doy y no tomo nada, también me siento bien, me siento libre. Y también en esas personas que dicen, yo no necesito nada, no necesito nada. ¿Vieron que hay personas que tienen ese eslogan, no? Yo no necesito nada de nadie. Entonces, eso me hace sentir, porque internamente me hace sentir inocente, como que no estoy en deuda con alguien, ¿no? Obviamente que siempre con quien nos sentimos en deuda es con Dios, ¿no? Pero bueno, como nuestros padres son como la miniatura representativa de Dios aquí, ¿no? Como dice el curso de milagros, ¿no? En eso de los dos cuadros que nos habla de esos cuadros, ¿no? Esa representación en miniatura, ¿no? Esas acciones es muy potente del curso de milagros, ¿no? Yo creo que uno la tiene que leer muchas veces porque la verdad, miren cómo nuestro inconsciente se niega a entender esas cosas. Para alcanzar o conservar este estado conocemos tres comportamientos característicos. Como todos necesitamos estar en equilibrio, buscamos esa compensación. Entonces, para estar en compensación y no sentirme culpable, entonces tenemos tres comportamientos, dice Hellinger, que hacemos todos. Algunos de ellos nos vamos a sentir más identificados que con otro. Uno de ellos es la huida. Algunos pretenden conservar su inocencia negándose a participar. Prefieren cerrarse en vez de tomar. De esta manera tampoco están obligados a nada. Esta es la inocencia de los no jugadores que no quieren ensuciarse las manos. Por eso muchas veces se creen especiales o mejores. Sus vidas, sin embargo, solo funcionan al mínimo y en consecuencia se sienten vacíos y descontentos. ¿No? El típico, no, yo no me meto, yo soy especial, yo con eso no tengo nada que ver, ¿no? Y nosotros no podemos dejar de participar en la vida, siempre estamos participando, ¿no? Entonces, cada vez que me cierro al tomar, ¿no? Fíjense en que, miren que, porque yo digo, ¿no? El cuerpo muestra todo, ¿no? Cuando nosotros nos van a dar algo, nosotros ponemos las manos siempre así. Porque vieron que también está que doy con la izquierda, que la derecha, no sé qué, que yo la verdad nunca me lo aprendo eso, siempre me quedo pensando.
Pero siempre las manos, cuando vamos a recibir algún regalo, están así, ¿no? Bien. Este gesto es cuando yo devuelvo algo. O sea, cuando doy algo, por lo general mis manos están más así y devuelvo así. Pero cuando tomo, tomo así, ¿no? Por eso en la honra a los padres, el movimiento del cuerpo tiene que ir con las manos así y la inclinación, ¿no? De mi cuerpo hacia adelante, ¿no? Porque son la vida. Eh, entonces, claro, si yo cierro, ¿no? Parece como que yo, ¿no? Lo estoy sujetando y es mío. No, tampoco no puedo ni dar ni tomar, ¿no? No me quiero ensuciar las manos con eso, ¿no? Por eso este famoso del Poncio Pilatos, ¿no? Que se lavó las manos, ¿no? Era como una huida. Y ante muchas situaciones nosotros nos creemos mejores y especiales que los demás, ¿no? Y es como que esto tiene que ver con el dar el dar y el tomar. Pero por dentro nos vamos a sentir vacíos y descontentos, ¿no? Esta actitud de la huida se encuentra en muchas personas depresivas. En un primer lugar, se niegan a tomar al padre o a la madre o ambos, ¿no? Por lo general, la depresión tiene mucho que ver con esto, de que no he tomado a mis padres, o a mi padre, o a mi madre, o no he tomado a ninguno de los dos, ¿no? Más tarde transfieren esta actitud también a otras relaciones y a las cosas buenas de este mundo. Algunos justifican su negación de tomar con el reproche de que aquello que se les ofreció y se les dio no fue adecuado ni suficiente. Otros justifican el no tomar con los errores del que da. El resultado, sin embargo, siempre es el mismo. Los que así actúan se quedan inactivos y vacíos, ¿no? Es muy normal esto. Por eso yo digo que de los órdenes, parece que más importante fuera el de la jerarquía, pero es que, bueno, están relacionados los tres entre sí, ¿no? La jerarquía, la pertenencia y esto de y el tomar, porque es que si yo no doy, o sea, no tomé de mis padres, ¿no? No estoy en el lugar que me corresponde, ya se vienen dando los otros, ¿no? La plenitud es otra de las maneras, ¿no? Eh, en que nosotros eh, nos comportamos, como dice Hellinger, ¿no? Estas actitudes, estas tres actitudes que él nombra, ¿no? Una era la huida y otra es la plenitud. El efecto contrario podemos ver en aquellos que logran tomar a sus padres tal como son, tomando de ello todo lo que les den, y este tomar es experimentado como un continuo aporte de energía y de felicidad. De esta manera se les capacita para tener también otras relaciones donde pueden tomar y dar mucho. O sea que puedo estar en huida o puede estar que me siento pleno y claro, obviamente si estoy en un estado de plenitud, puedo dar y tomar, ¿no? Y mis relaciones fluyen porque, bueno, como decía Hellinger, ¿no? Que llevamos a nuestra madre en la cara, ¿no? Cuando hemos tomado a nuestra madre, dice que estamos brillantes y relucientes porque este, la madre es la vida, y acuérdense que papá es el sí, ¿no? Sí a la vida. Entonces, bueno, ese de la plenitud sería perdón, lo contrario de la huida. La segunda manera, que está acá, es el ideal altruista. Una manera de experimentar la inocencia es el derecho a exigir de otros, ¿no? ¿Vieron? Cuando estamos en esa actitud, ¿no? Yo les he dado más de lo que ellos me dieron a mí. Entonces me pongo en comparación, porque digo, no, a ver, entonces le exijo al otro. Todo lo que yo hice por ti y mira cómo me pagas, ¿no? Esta inocencia suele ser pasajera, ya que en cuanto yo también tomo del otro, mi derecho se acaba.
Algunas personas, sin embargo, prefieren mantener su derecho en vez de permitir que los demás les den también a ellos, como siguiendo el lema, es mejor que tú te sientas obligado y yo no. Esta actitud se encuentra en muchos idealistas y es conocida como el ideal altruista, ¿no? Vieron que hay personas que tienen esa tendencia, ¿no? A ayudar al necesitado, la caridad y todas estas cosas, ¿no?